Egunon, eskerrik asko, presidente. Muchas gracias, presidente de la Cámara de Comptos y a quienes la acompañan, bueno, pues por este informe, ¿no? Este informe sobre las acciones de Iberdrola que estamos tratando hoy aquí, esta mañana, en comisión. Y miren, nosotros en el Grupo Parlamentario Socialista no nos vamos a andar por las ramas. La operación fue un clamoroso error, lleno de zonas oscuras y actividades que en ningún caso debe hacer un gobierno. Y en este caso los responsables es UPN. Y en este caso quien tiene que dar cuentas es UPN. Y no ha dado cuentas hasta ahora. Por lo tanto, sin tapujos, esto fue una profunda desfachatez. Y el Gobierno de Navarra, desde el principio, desde la compra de las acciones hasta su venta, fue un auténtico despropósito. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Mire, partiendo de la compra. La compra se hizo un 10 de febrero de 2005. Pero luego se manipuló la legalidad de la compra un mes y pico después. Lo cual ya partimos de una base pues absolutamente alegal y que desde luego se tendrá que investigar y se tendrá que mirar. Estas son las cosas que marcan una administración cuando luego en la calle se dice que el gobierno ha hecho de la administración su chiringuito. Estas son las cosas que marcan los chiringuitos. Y esto UPN hizo del gobierno y de su forma de gobernar un chiringuito. Pues porque las mínimas normas básicas de gestión no las cumplieron. Se hizo de forma oscura. Y no lo digo yo. Aquí Comptos en el año 2008 también compareció con un informe que había hecho en diciembre de 2007, como todos ustedes saben, y ya se han referido a ese informe. Informe que, por cierto, fue a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Y en sede parlamentaria, aquí mismo, el 19 de febrero de 2008, los dirigentes de Comptos por aquel entonces dijeron textualmente que es un tema jurídicamente dudoso y que cuando menos la Sociedad Pública Sodena debió ajustar la solicitud de financiación de la operación a los principios, atención, de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad. Y yo ahora pregunto al gobierno actual, pregunto al cuatripartito. ¿Han llevado este contrato a la persona que han asignado a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción? Nosotros entendemos que hay que llevarlo. Entre las funciones de esta oficina que ya han asignado persona y que han anunciado, entre sus funciones está revisar estos temas. Es importantísimo. Hay que sacar conclusiones y si procede el Gobierno debería actuar en consecuencia. Lo de que debemos de aprender del pasado, señor Alemán, está muy bien, pero también tenemos que actuar. Y creo que el Gobierno a día de hoy tiene que actuar. Bien. El presidente de Comptos por aquel entonces, el señor Muñoz Garde, en esa misma comparecencia a la que me acabo de referir, dijo: la adquisición de acciones de Iberdrola es una operación atípica y no habitual, como han repetido. Y en sus recomendaciones pide a la empresa pública que cumpla los procedimientos que tiene establecidos para realizar este tipo de operaciones. Atípica, señora Danero, atípica. ¿Le suena, señora Danero, atípica? Porque usted se ha referido aquí, hablando de otra inversión de Sodena a principio de legislatura, en concreto el de Dávalos, se ha referido de atípica al señor Ayerdi y así se lo ha recriminado. Y usted mismo, en esa comparecencia, reconocía y dijo, y leo textualmente, usted mismo, es cierto que es atípica y así lo reconocemos. Por lo tanto, lo que es atípica hoy también era atípica hace 6 años. Entonces yo sí que le pido, por favor, que en los diarios de sesiones lea lo que hace, porque yo me encuentro luego algunas sorpresas y cuando venimos aquí a hablar de otras empresas también habla usted de atípica y desde luego me parece interesante. Y también añade, sin rubor alguno, dice usted textualmente en esa comparecencia que era un dinero que había que tenerlo ahí generando beneficios para en el futuro poder decidir en qué lo invertíamos para seguir creando riqueza en la comunidad foral. Pues toma riqueza. Ahí tiene los datos. Esa es la riqueza que hemos generado. Un día después, el 20 de febrero de 2008, compareció el consejero de Hacienda. Por aquel entonces, el señor Miranda, tratando este mismo asunto. Y usted, señora Danero, ustedes, señores de UPN, que son responsables de esto y desde luego tendrán que responder porque hasta ahora no se ha respondido. Usted, señora Danero, insisto, repite el mantra. Es una gestión acertada, porque en este momento existe una plusvalía y existe ganancia. Aplaudiendo con fervor las palabras que precedieron del consejero Miranda, que con orgullo, y pidiendo al resto de grupos que se sumen a la operación, que en su opinión era radicalmente beneficiosa para Navarra, invitaba a todos los grupos a focalizar sus energías públicas a otros retos de mayor interés para los ciudadanos. Es impresentable a vista de los resultados. Todo esto que se dijo es impresentable y yo creo que aquí tenemos que, entre todos, pedir responsabilidades de lo que se hizo. Porque lo que se hizo no solo estuvo mal y tenemos que aprender de los errores, sino que se tiene que investigar. Esto y muchas más cosas. Pues sí, señores de UPN, sí, señora Danero, el futuro ha llegado y la riqueza se ha convertido en un agujero de dimensiones considerables. Mucho más grandes de los cerca de 20 millones que se calculan en este informe. Muchos más.
En Contos se ha utilizado una metodología, pero hay miles de metodologías. Incluso hay una metodología que pide el señor Ayerdi, el viceconsejero, en el informe de Contos, y viene adjunto, y que no se practica. Y a nosotros nos parece muy interesante también lo que dice el señor Ayerdi, y que desde luego el escenario de 20 millones es el más suave. Nosotros hemos cogido otro escenario, un escenario lógico. ¿Qué se hizo en el año 2005? Usted dice que se pudo haber puesto ese dinero en el presupuesto. Bien, ese dinero era de Sodena, pero entendamos que se puede poner en el presupuesto. Pero ¿qué se hizo en el año 2005? Se compró deuda. El gobierno de Navarra se financió. ¿Y cómo se financió? ¿Cómo se financió? Pues nos hemos ido a ver cómo se financió. A 1 de febrero de 2005, el TIR con el que se financió el gobierno de Navarra era del 3,55. Con lo que si echamos cuentas, entendiendo que 9,4 años después hemos estado pagando esa deuda 3,55, nos sale la bonita cantidad de que en lugar de 209.655.935 que aparece en el informe de Contos, tendríamos 241.351.935, es decir, 32 millones de euros más. Si no nos hubiésemos financiado, eso sí que lo ha pagado el gobierno de Navarra. Por lo tanto, eso sí que nos parece. El gobierno de Navarra no está para tener dinero en un banco. El gobierno de Navarra está para mover el dinero. Pero también está para financiar. Si tuvo que ir a los mercados a financiarse a un TIR altísimo, mientras estaba pagando intereses, nosotros perdíamos dinero en Iberdrola. Pues ahí hubiese puesto yo el dinero, no en el presupuesto. Ahí hubiese puesto yo el dinero. Y aquí les dejo, tenemos una gráfica con todos estos cálculos que hemos ido. Insisto que hay muchísimos más escenarios. Y en ningún caso hemos tenido en cuenta la cobertura, porque no hubiese sido necesaria la cobertura si no se hubiese jugado a broker. Desde luego, el gobierno de Navarra, como tiburón de la bolsa, no tiene precio. Pues bien, y ya acabando, dando por buenos su informe, señores de Contos, y dudando, porque no lo sabemos, pero ya lo investigaremos, si esto se trajo al Parlamento y se votó en el Parlamento, porque tenemos serias dudas al respecto, pero lo vamos a investigar como todo y vendremos aquí con datos, pues creo, señores de Contos, que ustedes han utilizado el escenario más optimista de todos, sí, ustedes han utilizado, y creo que no tienen en cuenta el coste de oportunidad que hemos perdido. Hablar de cerca de 20 millones de euros es suavizar la situación hasta el extremo, ya siento decírselo, ya que nuestros escenarios, múltiples escenarios le puedo enseñar de cuentas que hemos echado, en todos los casos nos muestran pérdidas mucho más cuantosas, superiores a los 50 millones de euros, como le acabo de decir. En fin, lo que se hizo el gobierno de Navarra no es que haya sido un tiburón en bolsa, como le decía, se ha dedicado a hacer lo que no debe, se ha dedicado a hacer lo que no sabe, y yo le invito al gobierno actual del cuatripartito a que investigue y lo lleve a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Muchas gracias.